Vamos a exponer sobre el tema de la guerra con Estados Unidos y mi equipo está integrado por mi compañero Cristian Rosales y les voy a explicar sobre el inicio de la guerra contra Estados Unidos. Raimundo Río Ruiz y les voy a exponer sobre la separación de Texas. y su servidor Mauricio Luis Nolasco Díaz. Yo les voy a exponer sobre la invasión norteamericana. Espero que comprendan el tema y sea de su agrado. Bueno, pues para empezar yo les voy a exponer sobre la guerra con Estados Unidos. La guerra contra Estados Unidos fue un conflicto bélico que inició en el año de 1846, del cual para hablar más a fondo de esto lo tuve que dividir en 4 subtemas, los que son los antecedentes, la anexión de Texas a Estados Unidos, la invasión de Estados Unidos y el Tratado de Paz. A pesar de que Texas era conocido por México de que tenía una independencia tan grande, de lo cual sobresalía y destacaba como un estado, México hizo muy poco por recuperarla cuando lo perdió en combate y prefirió invertir tiempo y espacio en lo que eran un establecimiento militar en el estado de Guatemala. Pero en el año de 1842 se vino la primera expedición mexicana a lo que fue el estado de Texas, pero fue algo muy corto que duró porque nada más fue como una visita y al momento que llegaron, como a las horas, se regresaron otra vez al estado de México. Ahora viene lo que es la anexión de Texas a Estados Unidos. La anexión de Texas a Estados Unidos trata sobre el plan de Texas, del cual el plan de Texas era de que los tejanos no querían mantenerse como un país independiente, del cual pues los mexicanos querían que siguiera con su independencia. Por lo cual en el año de 1830 Texas decidió anexarse a lo que es el país de México, lo cual México se negó principalmente por la independencia que Texas tenía. Y Estados Unidos lo ocupó sin combatir, principalmente porque México en cuestión militar estaba ocupado en el establecimiento militar de Guatemala. Y lo cual hubo un conflicto, el primer conflicto armado, que 2 veces México perdió en esas batallas. Y empezó que Estados Unidos quería invadir más países. Ahora viene lo que son la invasión de Estados Unidos. El julio de 1846 el norte de California cayó en manos estadounidenses y en la misma fecha también cayó Santa Fe de Nuevo México y Los Ángeles, lo cual conlleva a la batalla de San Pascal. La batalla de San Pascal fue la primera batalla que ganó México a manos estadounidenses, pero lo cual con consecuencia casi perdió todo el norte de México. Ahora viene lo que es el Tratado de Paz. El Tratado de Paz es un pacto que hicieron los estadounidenses con los mexicanos, lo cual los mexicanos, como bien sabemos, son tan orgullosos, de los cuales negaron la derrota. Y pues dado a eso quisieron levantarse en armas y pues quisieron dar todavía batalla, y en Veracruz en marzo perdieron, igual en Puebla en abril perdieron y en el Valle de México en agosto perdieron. Dado esto, el 14 de septiembre de 1847 llegaron a la que es el centro de la Ciudad de México, los cuales los ciudadanos se levantaron en armas, pero aún así eran muy poco y pues era obvio el resultado. Y lo cual el gobierno viene lo que es que estaban en refugio en Querétaro, los cuales ya estaban haciendo el Tratado de Paz con Estados Unidos. Y ya para finalizar, en febrero de 1848 México quedó reducido a la mitad de su territorio y perdió los 5 principales estados, que son Texas, California, Nuevo México, Nevada y Utah. Ahora yo les voy a explicar lo que es la separación de Texas. En 1820, cuando habían pocas preocupaciones por el estado de Texas, se veía muy afectado, pero no hasta que fueron norteamericanos colonos los que empezaron a llegar al estado de Texas. Pues México no contaba con que se iba a expandir o se iba a llenar lo que es el estado, pero a la siguiente década se fue llenando con más de 30,000 pobladores. Texas
era un estado, digamos que muy independiente, por lo cual México no le prestaba mucha atención, pero tenía algo importante, que era que la cosecha del algodón era muy importante porque producían mucho. También contaban con la mano de obra, pero de esclavos africanos, lo cual era muy desfavorable para los norteamericanos. Bueno, Texas, librado de preocupaciones, México no sentía mucho interés, pero a la hora de enviar mercancía hacia Texas le estaban cobrando impuestos. Esto hizo que los tejanos se enojaran mucho, por lo cual ellos se preocupaban diciendo que por qué México les cobraba impuestos si cuando ellos le pedían apoyo México no aceptaba. Entre Texas había un grupo el cual decía que era bueno separarse de México porque no prestaban mucha atención. Ellos lo que hacían era hacer una junta en la cual ellos se iban a poner de acuerdo en ir a los estados mexicanos a hablar con ellos y decirles de qué pasaba. Pero tenía otra idea: invadir los estados como Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Baja California, pero lo cual unos decían que no era muy buena idea porque solo los estados más cercanos no iban a servir de mucha ayuda y era probable que no los iban a aceptar y los iban a correr de ahí. Alguien más tuvo una idea, lo cual dijo que era más favorable ir hacia el centro para luchar contra ellos. Bueno, aunado a esto, Stephen Austin, uno de los primeros norteamericanos, amigo de Valentín Gómez Farias, desconocían lo que fue la Constitución de 1824, la política que estaba con Santa Anna. Habían tres grupos, en los cuales eran los esclavistas, los colonos y pues el grupo que estaba a cargo de que se separara Texas de México. A esto ellos estaban en contra porque de Valentín dijo que no era buena idea que se separara a Texas de México, lo cual presionaron a Santa Anna para que renunciara de la presidencia. Bueno, pasando a esto, después de los grupos que dijeron que era mejor separarse Texas de México, empezó una guerra entre los estadounidenses, los norteamericanos, los colonos, con los mexicanos, lo cual llevó a la Guerra del Álamo, el cual fue el 6 de marzo de 1836, en el cual la primera guerra la ganó México, masacrando a los colonos estadounidenses. Pero después, a poco tiempo, pidieron ayuda hacia los tejanos, lo cual llegó su venganza, en lo cual pues los estadounidenses masacraron también a los mexicanos, y en lo cual nada más pudieron sobrevivir 70 soldados, en el cual Santa Anna pudo escapar, pero pues se vio que cuando fue la emboscada, los tejanos ganaron apresada a Santa Anna. Eso dio ventaja a lo cual era financiar, de manera de que Texas debía separarse de México. Santa Anna no quería hacer eso porque él era muy patriótico, lo cual quería mucho a México y él no quería traicionar a México. Lo estaban presionando, lo cual llevó a que dijeron los colonos que si no trataba de que Texas se separara de México, iban a invadir todo el territorio. Así que le hicieron firmar un trato en el cual Texas iba a independizar solo para quedar como estado libre, y lo cual sucedió de que Texas ahora pertenece a Estados Unidos. Bueno, ya para finalizar, yo les voy a exponer sobre la invasión norteamericana, la cual, como todos debemos de saber, su principal causa fue la separación de Texas, que aquí lo estamos observando, el cual fue el preámbulo y el inicio de una guerra que marcó que México perdería gran parte de sus territorios en esa época. Bueno, fue así como también existió una campaña de expansionismo, la cual no solo se dirigía hacia el sur, sino también hacia el oeste del territorio. Bueno, de tal manera habían posibilidades que México tenía, el cual ellos se negaban a vender y a comercializar con Estados Unidos esa compra y venta de territorios. Por eso tenían la oportunidad y esperanza de reconquistar el territorio tejano.
Bueno, fue así como una década después de la separación de Texas, el cual fue el 13 de mayo de 1846, Estados Unidos dijo que pues lanzó definitivamente su guerra contra México. Fue así como hizo un bloqueo marítimo tanto en el Golfo de México, tanto como en el Océano Pacífico. Fue así como en ese entonces hubo una defensa por parte de México, la cual pues no fue tan suficiente para contener a ese ejército de Estados Unidos que venía hacia nosotros. Por eso nos hacemos la pregunta, ¿fue suficiente? La cual fue pues no, porque había gobiernos inestables en esa época entre los presidentes José Joaquín de Herrera y Mariano Paredes. Bueno, estos tenían un gobierno inestable ya que en ese entonces tenían muchos conflictos entre los liberales y los conservadores. Fue así porque esa defensa no fue suficiente y entonces entró la verdadera defensa en 1847, el cual se le atribuye al famoso Antonio López de Santa Anna, el cual para ser, digamos, el frente realmente se ocupó del territorio mexicano. En ese entonces era el ejército mexicano. Él se puso a la cabeza y él sí en verdad les dio por decirlo así, un poco de más calma para que México tuviera más tiempo para planear lo que seguía. Bueno, fue así se le atribuye como la consumación de la invasión norteamericana. Solamente fue la invasión, lo que consume fue la invasión. Fue en el 37 aniversario de la independencia de México, el cual fue el 15 y 16 de septiembre. Pero esto no solo terminó aquí, ya que el 30 de agosto de 1847 ya estaban los estadounidenses a la mitad del territorio de México. Bueno, fue así como tras a esta penosa derrota que tuvo México, el Congreso destituyó a Santa Anna del poder y este pues huyó y se refugió en Jamaica. De este modo, al presidente interino que estaba en ese entonces, que fue Manuel de la Peña y Peña, le comprendía y debía de hacer el Tratado de Guadalupe, el cual estipulaba las concesiones de México a Estados Unidos mediante los estados que había perdido. Fue así como el fin de la invasión norteamericana y de la guerra con Estados Unidos finalmente fue el 10 de marzo de 1848. Y pues bueno, eso fue todo de nuestra parte y espero que hayan entendido y comprendido el tema y nos vemos hasta la próxima.